noches, saludos cordiales. Gracias, Ecuador, por estar con nosotros. Este es el programa Hora 25. El Ecuador está asistiendo a un momento crucial en su vida institucional y política. En poco más de 72 horas se va a producir un relevo de las máximas autoridades de la nación. Rafael Correa Delgado dejará la presidencia para dar paso a su coideario Lenín Moreno Garcés. Surgen, como es natural, expectativas sobre cómo será el gobierno que se inaugura el próximo 24 de mayo. El presidente saliente ha dicho en repetidas ocasiones que deja la mesa tendida a su sucesor. Estas declaraciones del mandatario tienen que ver con su apreciación de que el país está en marcha, que existe una reactivación económica y que el Ecuador camina por un sendero seguro. Lo que a esta hora se vuelve fundamental es conocer con exactitud las cifras reales. El nuevo jefe de Estado tiene que sostener su gestión de gobierno en información verdadera que le permita tomar decisiones correctas. Previo al cambio de gobierno, se crearon comisiones de transición tanto del equipo saliente como del entrante. En este ámbito se transfirió la información para que el traspaso de gestión de gobierno sea adecuado. Hoy en Hora 25 vamos a plantear un diálogo para reflexionar sobre cómo queda el Ecuador de Rafael Correa y cuáles son los desafíos del Ecuador de Lenín Moreno. Nuestros invitados entonces esta noche aquí en el programa son las siguientes personas. El doctor Ramiro Aguilar, él fue candidato a la vicepresidencia de la República. También nos acompaña la doctora Lourdes Tibán. Ella fue asambleísta hasta hace pocos días. También nos acompaña el profesor David Chávez. Él es docente universitario. Queremos expresar que también fue invitado para participar en este panel el doctor Cristian Castillo. Él es asesor presidencial del economista Rafael Correa. Sin embargo, por asuntos de agenda, nos acaban de informar que lastimosamente no podrá participar y no podrá hacer conocer sus puntos de vista en el programa que ahora mismo ponemos en antena. De modo que con esta explicación empezamos. Martina, buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches con todos. Por primera vez desde el retorno a la democracia, el Poder Ejecutivo plasma en libros los lineamientos que rigen al sector público para marcar la pauta de inicio de la nueva administración. Estos lineamientos describen la estructura del Estado, su funcionamiento, dan cuenta de cifras económicas, el desarrollo de proyectos, la implementación de leyes y procedimientos y también dibujan una realidad nacional que puede y debe contrastarse con el análisis de expertos que nos ayudan a comprender cómo queda el país que presidirá Lenín Moreno. Se lo contamos en el siguiente reportaje. Un país en marcha es el que afirma dejar el presidente Rafael Correa. Yo recibí el gobierno con una deuda de unos 800 millones de dólares. Hoy entregamos una economía en crecimiento, estabilizada. Ese país es el que describen estos textos denominados de transición que afirman que el presupuesto general del Estado dejó un superávit en 2016 de 1.369 millones si se comparan ingresos permanentes con gastos permanentes. No están presentando todo el presupuesto del Estado. La realidad de las cifras fiscales, como menciono, es que hay un desequilibrio cercano al 8% del PIB y que lo que tienen que levantar son cerca de 20.000 millones para este año. A ojos de Pozo, una parte importante del capital del Estado deberá destinarse a servir la deuda que estos años ha superado lo que se ha invertido en educación y salud, y a eso se suman otros problemas. Los problemas son débil inversión extranjera, financiamiento externo caro y un comercio exterior que nos ha reducido nuestra capacidad de inserción en el exterior. La inversión extranjera en el país ha caído de un promedio del 2,6% del Producto Interno Bruto entre el 98 y el 2006 al 0,8% entre el 2007 y 2015. Entre el 2015 y el 2016 las ventas del sector productivo cayeron en un 10,57%, lo que se tradujo en un aumento del subempleo, algo complejo de resolver según Pozo si no se lidia con la debilidad patrimonial del Banco Central, los problemas de liquidez del presupuesto y el tamaño del Estado, tamaño que forma parte de la institucionalidad que el gobierno saliente afirma haber creado y que denota en la mejora de servicios a la ciudadanía en tramitología, gobierno electrónico e infraestructura
infraestructura, pero que también genera más gastos. Que cuando llegó el presidente de la República éramos un poco más de 405.000 empleados en el sector público. Existen en este momento más de 120.000. Cuando Rafael Correa llegó al poder existían 15 ministerios, hoy hay 29. Habían 5 secretarías nacionales con rangos de ministerios, ahora hay 11. No existían los ministerios coordinadores, hoy hay 6. Deberían eliminarse todos los ministerios coordinadores. Tienen que cortarse de raíz las canonjías que tiene la jerárquica superior, los viajes, los viáticos, los guardaespaldas, sin que ello necesariamente determine un recorte de personal. Dicho ahorro podría aplicarse a las instituciones de los 5 poderes del Estado, a los que se refieren los textos de transición como una organización inédita en la que la función ejecutiva ha logrado una eficiente coordinación con la judicial y la de transparencia y control social. Las supuestas oficinas de coordinación realmente son oficinas de control. ¿Qué tiene que coordinar el Ministerio del Interior con un juez? Porque yo entendería que se coordine con el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, en materia presupuestaria. Lo que se coordina son los casos. García cita como ejemplos los fallos contra la Comisión Anticorrupción y el activista Fernando Villavicencio y los compara con las penas a implicados en casos de corrupción dentro del gobierno, denunciando una desproporcionalidad que también criticó la Defensoría Pública. Tenemos sentencias por lavado de activos de gente llegada al gobierno de 11 meses y por otro lado gente que por introducir 8 paquetes de cigarrillos ha tenido 4 años y medio. A todo esto, afirma García, se suma una coordinación con la función de transparencia que termina designando autoridades afines al Ejecutivo y generando injerencia. Injerencia que denuncian también las universidades o que critican las organizaciones sociales, habiendo cerrado algunas de ellas con el decreto 16. Hechos que Lenín Moreno podría cambiar en forma, pero que aún no sabemos si cambiará de fondo. Se nos ha marcado una hoja de ruta que sustancialmente no va a cambiar. Es importante que el estilo cambie. Vamos entonces a empezar este panel. Voy a dar la palabra a David para que nos haga su apreciación. De acuerdo a lo que acabamos de ver, podríamos señalar que hay 2 aspectos fundamentales que quedan por atender, por resolver, por enfrentar. Uno, la economía y otra, la institucionalidad. Buenas noches, le escuchamos. Andrés, un Gracias. gusto. Un saludo a los compañeros de panel, Gracias. a las amigas, amigos que nos escuchan, que nos ven. A ver, yo diría que hay un proceso interesante en cuanto a las expectativas políticas que está generando la transición. Es decir, a mí me parece que es interesante ver cuáles son los distintos posicionamientos de los actores políticos tal como terminó resultando el partido después de las elecciones, digamos, ¿no? A mí me parece que la oposición no se va a mover un centímetro de donde está. Es decir, Lenín Moreno puede dar todas las señales del mundo que quieran, puede hacer todos los cambios, pero a mí me parece que no. Porque al final esa posición favoreció a la oposición. La oposición logró consolidarse en torno a la candidatura de Guillermo Lasso. Eso ha golpeado al correísmo y el correísmo entra con, digamos, no profundamente debilitado, pero sí entra con algunos problemas a esta nueva situación. Entonces, eso va a marcar los tejes y manejes y las pujas que puede haber en torno al cuál va a ser el direccionamiento político en el plano institucional o en el plano económico. Y la oposición no va a ceder, dice usted, va a mantener el mismo comportamiento. Yo creo que han ido dando señales de que no. Es decir, de que no. Si hay movimientos en cuanto a la posición de país, el famoso cambio de estilo del que se está hablando, parece que eso responde más a dinámicas internas de país. Ajá. Es decir, y Lenín Moreno más bien haya dado señales claras de que va a trabajar con el grupo que está más hacia la izquierda que con el grupo que está más hacia la derecha. Dentro del país, digamos. Y me parece que además, ahí también uno entiende por qué la presión de la derecha de fuera, digamos, como lo que dice Mauricio Pozo, es a pesar de que el país dijo, no queremos salida neoliberal a la crisis, insiste en que la salida tiene que ser aplicación de medidas neoliberales. Y me parece que si Alianza País comete el grave error de creer que lo que el país necesita es eso, en realidad ahí va a tener una dificultad de legitimidad política muy fuerte. Ok. Doctor, por favor. A ver, yo creo que ahí hay algunos errores de percepción, con todo el respeto. Primero, yo no creo que la oposición, el negocio de la oposición sea la intransigencia en estos años que vienen. Yo creo que la oposición debe reinventarse, debe entender que el mensaje debe cambiar porque has venido perdiendo elecciones. Es decir, no es que el haber llegado a segunda vuelta al final del día termine siendo un triunfo electoral. Y la segunda cosa es, yo no creo que la salida a la crisis económica en este momento deba plantearse en el orden de si son medidas neoliberales o no son medidas neoliberales. Yo creo que hay que primero entender la magnitud y el nivel de la crisis, y para eso necesitas las cifras. Cifras que desde la Asamblea, en lo personal, yo nunca las tuve. Es decir, el presupuesto general del Estado, cuando tú revisabas el presupuesto, tú
tú tenías inclusive mal contabilizadas ciertas cuentas, algunas de las cuales iban a inversión cuando en realidad eran gasto corriente. Entonces, cuando yo oigo de que el presupuesto deja un superávit, eso es imposible. Siempre, incluso desde la proforma, el presupuesto venía con déficit que tenía que ser financiado con deuda. Vamos a ver, no hay que olvidar que esto es presupuesto prorrogado. Es decir, la primera sorpresa que vamos a tener en el momento en el que el presidente Moreno presente la proforma presupuestaria del 2017 es esa. Vamos a ver cómo estructura la proforma y cómo plantea la salida de la crisis y qué medidas toma. El rato que tenga cifras reales, verdaderas, va a encontrar dificultades. El momento en que encuentre dificultades, ¿a quién le va a culpar? Es que yo creo que en este momento Moreno va a tener que desplazar la culpa, es decir, no puede comenzar a culpar. No puede. Políticamente no puede, es su partido, es su proceso político, pero va a tener que dar soluciones al tema. Y en esas soluciones, ahí sí creo que no funciona la intransigencia, porque si es que no encontramos todas las soluciones, el Ecuador no va a poder salir adelante, porque lo que sí es innegable es que estamos viviendo una crisis que el gobierno saliente, el gobierno de Correa, se ha encargado de ir barriendo debajo de la alfombra hasta ver qué pasa en mayo del 2019. Lourdes, su opinión, por favor. Buenas noches, Ecuador. Lo primero que debo decir es que yo soy oposición. Y como oposición, creo que tenemos todo el derecho de pensar en que podemos tener un buen gobierno. Sí, ¿por qué no? Usted sí abre entonces una expectativa. Todo presidente de la República tiene el derecho de tener una oportunidad. Todo presidente de la República. Claro. Entonces, siendo oposición, yo lo he dicho mediante una carta pública hace una semana, que nos guste o no nos guste, él ya es presidente. Con todos los errores, con toda la ilegitimidad que puede tener el licenciado Moreno, será el presidente a partir del 24 de mayo. Y como oposición, ¿qué estoy diciendo? Primero, el presidente, el nuevo presidente, tiene que hacer que al país le vaya bien. Si al presidente le va bien, al Ecuador le va a ir bien. Y nosotros no queremos por nada del mundo en Ecuador desastroso como Venezuela. No, yo me pongo a pensar que si a eso llegamos, yo no tendría otra salida que decir, vea, no sé, o sea, yo no le veo al Ecuador entrando en los tramos de Venezuela. Entonces, yo quiero que a Lenín Moreno le vaya bien. Pero para que le vaya bien al Ecuador, necesitamos que enmiende los gravísimos errores de su antecesor. Por ejemplo, lo primero que tiene que hacer Lenín Moreno es quitar el maquillaje del informe de transición que le están dando. ¿Cómo es que acabo de ver? Ese es el tema central, me parece, tener información de lo que ocurre, de cómo está el país. Me da risa cuando escucho que en la transición dice que Correa está dejando con un superávit de 1.300 millones de dólares. ¿Cómo así Rafael Correa ha sacado deudas del Banco Central en estos últimos días? El IES prácticamente lo deja quebrado. ¿Por qué? Porque está sacando plata de ahí para pagar. Si hubiera un superávit, no debería estar endeudándose de tanto. Entonces, al nuevo presidente le corresponde asumir el 24 y decir, quiten el maquillaje, quiero saber cómo está este país. ¿Cómo es la realidad? Segundo, asumir lo que ha dicho. No puede culpar ya a nadie. Cuidado con que la crisis venga a culpar a la oposición, a los Isaías, a todo el mundo. No. Lenín Moreno tiene que asumir que su partido, su gobierno, su alianza país va dejando el país que recibe. Entonces, lo que le toca ya es dejar de hacer campaña y pisar el piso. Cierto es que deja una mesa tendida, pero sin banda presidencial, y eso dice mucho. Sí, porque además Correa dice que le queda muy grande la cinta al presidente. Terrible eso hay que analizar a futuro. David, por favor. A ver, yo diría un par de cosas en relación a esta discusión. La primera es que hay una resistencia a negarse hay una resistencia muy fuerte a aceptar las transformaciones que el país ha tenido para bien y para mal, digamos, y se ha transformado profundamente. Una de las novedades es eso, una transición entre gente del mismo partido, que no había ocurrido en toda la época democrática. Uno dice, eso ya nos habla de que este país, más allá del correísmo, es decir, hay dinámicas políticas, sociales, económicas completamente nuevas en las últimas décadas en el Ecuador. Y bueno, yo señalaría, digamos, eso hace difícil que se pueda leer la política y todo lo que está ocurriendo ahí. Sin embargo, cuando yo digo, por ejemplo, que la oposición va a seguir en cierta posición radical de oposición al gobierno, es cuando se hacen este tipo de trucos para decir las cosas. Por ejemplo, lo del superávit. O sea, creo que el reportaje dijo claramente es superávit calculado en torno a gastos y a
y a egresos corrientes. Las cifras oficiales, yo he visto reportes del Telégrafo, inclusive, que es el diario oficial, no sé qué, diciendo que hay déficit, o sea, no han negado nunca eso. Aquí hay crisis, o sea, bueno, recesión con toda esa discusión, no han negado nunca eso. ¿Por qué no podemos reconocer que el gobierno no está diciendo que el país está bollante? Lo que ha dicho el gobierno es que hay algunos indicadores que muestran que hay cierta recuperación. Cierta recuperación. Y han sido inclusive cuidadosos con eso de que hay que ver qué ocurre en el transcurso. Y evidentemente yo supongo que tendrán 1000 dificultades para cubrir ese déficit que tienen, completamente de acuerdo. Pero digamos, ahí es cuando yo digo, a ver, si vamos a entrar en una lógica política diferente de aquí en unos 4 años, habría que tener un poco más de apertura y objetividad en el debate político. Y ahora, el otro punto que quería señalar vinculado a esto, eso a mí me parece, digamos ya un poco más desde la perspectiva del análisis, que no es posible por una razón. Porque los gobiernos progresistas, los llamados gobiernos progresistas, rompieron la hegemonía ideológica neoliberal y la hegemonía ideológica de que cierta forma de democracia, cierta forma de economía son la única posible. Y claro, esto nos puso a discutir temas de fondo, aunque muy adornados a veces de posiciones muy hostiles, muy agresivas entre uno y otro bando. Pero lo interesante es que en el fondo, la última elección dio mucha cuenta de eso. A veces ya digo de manera muy hostil y agresiva en las redes sociales, por ejemplo, pero la gente está tomando posición sobre cómo deberíamos pensar cada uno de nosotros el modelo de sociedad que queremos y cómo se gestiona políticamente ese modelo. Y ahí hay ciertas dimensiones en donde los acuerdos sencillamente no van a ser posibles si no cede uno de los dos lados. Perfecto. Eso me parece interesante, Ramiro. Es que nos han creado un nuevo sistema, un nuevo modelo. Entonces, este es el adecuado, este es el perfecto. Un poco por ahí. Sí, pero yo creo que hay que leer hay que leer la economía. La economía a la final es la lógica de la política, ¿sí? Entonces, para el modelo que tú quieras, tú necesitas liquidez. Si no tienes liquidez, sí, claro, no hay ningún modelo que funcione. Y el tema es cómo generas liquidez. Y el Ecuador en este momento, para generar liquidez, se ve abocado a un reto, Andrés, que es precisamente la gran incógnita del presidente Moreno. Me explico. Tú vas a tener los próximos 4 años en la costa un sistema agroexportador muy agresivo que se va a beneficiar del acuerdo comercial con Europa. Perfecto, y va a entrar liquidez por eso, ¿de acuerdo? La sierra, que no es tan agroexportadora, que es más bien que ha afincado su actividad económica en torno a la burocracia, al Estado, va a verse empobrecida. Entonces vamos a tener 2 regiones, un poco volver a lo que fue los años 60 en el Ecuador. Y el gran reto del presidente es precisamente tratar de volver permeable esta posibilidad de que la costa inyecte recursos a la sierra y que la sierra pueda a su vez, desarrollar modelos agroexportadores para poder tener liquidez. Y una palabra que es mágica: competitividad. Claro. Porque si no eres competitivo y no tienes liquidez, no puedes sostener el modelo. Yo estoy muy de acuerdo en lo que tú dices, que durante estos 10 años se apalancaron una serie de herramientas, sobre todo de carácter social, y están bien. Pero incluso para mantenerlas óptimas, tienes que tener liquidez. Si no tienes liquidez, no puedes optimizarlas. Si no hay dinero, no funciona. No, eso es discurso. Eso es así. Lourdes. A ver, en la misma línea, no es que la oposición no reconozca los grandes cambios que ha hecho el gobierno. Yo lo he reconocido públicamente. Lo que no reconocemos, ¿a qué costo? ¿Cómo se lo hizo? El tema de la corrupción, que no lo pudimos controlar de la Asamblea y de ningún otro espacio, porque precisamente la justificación ha sido, a través de los medios de comunicación, que la oposición no valora las obras. Yo sí lo valoro. Pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando he hecho grandes escuelas por 5 millones de dólares una escuela, teniendo que cerrar escuelitas en el campo. Eso, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Temas que el presidente va a tener que resolver, no es solamente el tema económico. Yo sé que lo económico es determinante, pero el presidente está obligado a llamar a una reconciliación nacional. Correcto. En el ámbito político. Claro, todo va a depender de su actuación política para que también pueda solventar el tema económico. De pronto, el tema económico no lo hubiera sido. Lourdes, es que se creó ya una pedagogía, un modelo, digamos, de gestión, que es la autoridad, el poder total. Todo. Entonces, el momento en que haya un presidente que busque el acuerdo, el diálogo, la reconciliación que usted dice, es probable que lo veamos débil.
y que se le vaya encima. No creo. A ver, la reconciliación es importante en la medida que no solamente ha destruido este régimen a las organizaciones sociales. A ver, dígame, ¿con qué sector no se peleó el presidente? Con todos. Con todos. Menos los choferes. Con todos. Yo no sé qué daño le hizo a algún militar, pero hasta con las Fuerzas Armadas, que deberían ser sus amigos, le acabó. Entonces, no solamente ha dividido a las organizaciones y a la sociedad. Oiga, créanme, en las familias hay división. En las familias. Yo cuando siento con 50 somos nosotros, cuando reunimos hermanos, cuñados, sobrinos, y resulta que comenzamos a disputar en la cocina de mamá el tema político, y eso es grave, eso pasa en todas las familias. Eso podría ocurrir, Ramiro, que en un momento dado esta tensión que se ha registrado durante estos 10 años, como el ejemplo de la olla de presión que se repite con frecuencia, ahora con un presidente que dialogue, con un presidente que busque la reconciliación, claro, pero se destape eso, y eso es grave. Y ahí viene, bueno, la mano extendida. Lenín Moreno tiene 2 posibilidades, o quizá 3. Que la mano quede extendida por siempre y nadie le agarre, que la mano extendida al ver que nadie lo agarre se encoja, y lo otro, permanentemente estar con la mano extendida, porque una mesa de diálogo tiene que ser ya de veras, no para lograr algo para el gobierno, sino para lograr algo para los ecuatorianos. Por lo Ramiro, tanto, sí hay posibilidades. Esta idea de la olla de presión que puede generarse, porque son 10 años en que ha estado reprimido. Pero hay que esperar a ver el estilo del vicepresidente, del ex vicepresidente Moreno, actual presidente. Entonces, yo también creo que marcará mucho el estilo. Y el estilo en estos días previos ha ido dando pinceladas. Ayuda en esa idea. Ha ido dando pinceladas. Por ejemplo, ese mensaje al Contralor, para decirle, oiga, ¿por qué se problema con esos ciudadanos que se han autoproclamado de la Comisión Anticorrupción? No se emproblemen, no se emproblemen ni les emprobleme. El tema del mensaje a la Superintendencia de Comunicación, oiga, ¿por qué sanciona a los medios? Porque no te olvides que además del presidente electo estaba un poco encapsulado y su herramienta era el Twitter. Entonces, ha ido dando pinceladas. Vamos a ver si una vez posesionado tiene la capacidad histórica y la estatura histórica de hacer lo que dice Lourdes, es decir, llamar a un gran acuerdo nacional, porque coincido con ella. Si no hay un acuerdo nacional político, tampoco va a haber un escenario económico lo suficientemente sólido como para ir pactando treguas que son necesarias en el país. Porque lo que tú dices también es verdad. Con el único sector con el que el presidente Correa no se atrevió a pelear fue con el sector de los choferes. Fue con el único. El único. Con el único. Con los demás, a todos enfrentó. Desde la iglesia, las Fuerzas Armadas. A todos enfrentó en un estilo de él muy confrontador, pero eso ya se acabó. Es decir, el correísmo termina para el país y para bien el 24 de mayo. Ahí se acaba, señores. Ahí termina. Tenemos que ir a un corte, David, te debo la palabra. Enseguida retornamos y vamos a continuar con este debate sobre lo que ocurre en el país de la transición. En un instante. Retomamos Hora 25 y nuestro tema de hoy es la transición de gobierno que inicia el 24 de mayo. Pese a que para ese proceso ya se anunciaron cambios como la eliminación de 6 ministerios coordinadores, también se exponen políticas de continuismo. Esto en los comités de transición de Rafael Correa y Lenín Moreno. Tras una década en el poder, el presidente deja sentadas las bases de los proyectos que considera deben continuar, otros que recomienda revisar y varios que sugiere emprender. ¿Cuáles acogerá Moreno? ¿Asumirá las tareas pendientes del país con las mismas políticas y recetas que Rafael Correa? Lo analizamos a continuación. Pagar liquidaciones por la entrega de obras como las plataformas financieras y buscar financiamiento para la refinería del Pacífico forman parte de las tareas pendientes que el gobierno saliente pone en la lista del entrante. Según Pavel Muñoz, miembro del Comité de Transición de Lenín Moreno, una parte de esas obligaciones se financiarán con recursos que tiene el Estado, otra con capital extranjero. ¿Tienen una idea de cuánto dinero van a tener que buscar? Esto lo va a presentar el presidente, digamos, apenas se pueda reunir con su equipo económico ya formal y establecer la proforma presupuestaria. Después de toda la publicidad que le han dado a esta transición ordenada, debería llamar la atención absolutamente que
se diga que no se tiene el número, que todavía no se sabe. Más allá de los cálculos, el gobierno entrante afirma que la inversión estatal mantendrá su ritmo porque la considera esencial para generar inversión privada. Inversión con cuya fuente el gobierno entrante dice que será cuidadoso. El Ecuador no hace un buen negocio atrayendo mucha inversión privada hoy para que esa misma inversión mañana te saque más dólares de los que deja en la economía. Para mantener esos recursos en la economía, Muñoz cree necesario continuar protegiendo la producción nacional después del desmonte de las salvaguardias y pese a que algunos gremios productivos afirman que el costo de insumos extranjeros para producir han encarecido sus productos. Si es que se ha afectado algún insumo productivo o alguna maquinaria, ha sido de manera marginal. ¿Esas son excusas las que están poniendo los miembros del sector? Son realmente, habría que ver si es que esto es así, ¿no? El Comité de Transición propone un acuerdo productivo en el que se responda a las demandas de inversión pública, disminución de tramitología y revisiones tributarias que piden los productores, pero a cambio se demandará a estos que sostengan el empleo, abrir mercados, amplificar su oferta exportable y reinvertir utilidades en el país. Para favorecer esas acciones no se descarta lo siguiente. Si hay que estimular el dinero electrónico para que la economía esté fortalecida, lo vamos a hacer. Si hay que disminuir las tasas de interés para que la gente tenga más crédito, hay que sentarse a discutirlo. Estamos del Banco Central e instituciones del Estado, ¿hay que hacerlas? Eso es parte de la política económica y eso la define el presidente de la República. También será tarea del gobierno entrante medir la productividad de su inversión controlando la calidad de servicios que se presta a la ciudadanía. Eso se aplica a ejemplos como la seguridad social. Los servicios del Seguro Social no han crecido en la misma medida que ha crecido la demanda del Seguro Social y eso se refleja en los turnos, eso se refleja en el tema de la atención médica, se refleja en la relación con los servicios privados que dejaron de atender. Entre las tareas del gobierno entrante, el saliente incluye la de generar más espacios para el diálogo político con organizaciones sociales. Tiene margen Lenín Moreno para hacer, que es cambiar el estilo de relación con la sociedad civil. ¿Por dónde se empieza ese cambio? La primera es por derogar el decreto o modificar sustancialmente la ley. La relación entre el gobierno y las organizaciones sociales sufrió impases con el uso del decreto 16, luego convertido en el 739, que canalizó el cierre de organizaciones como la UNE y Pachamama. Decreto que se plasma en ley en el Código de Participación Ciudadana que deberá debatir la nueva Asamblea. Si habrán o no grandes consensos en la ejecución de estas tareas, será algo que con el tiempo evidencia si Moreno cumple o no con una de las deudas más importantes de la última década y que no se plasma en estos libros de transición, la de abrir un diálogo nacional verdadero. Bien, vamos con la segunda parte de nuestro programa. Gracias, Ecuador, por estar con nosotros. Simplemente señalar que el asesor presidencial Cristian Castillo fue invitado para este panel. Lastimosamente, por problemas de agenda, no pudo participar, no pudo integrarse. Esta es una explicación que queremos dar para aquellas personas que se integran en este instante a la transmisión de Hora 25. David, quisiera darle la palabra. El reportaje que acabamos de ver nos da algunos insumos, algunos materiales para analizar. Quizás tal vez empezar por esto último que se acaba de señalar, que es preciso cambiar la relación del gobierno con las organizaciones sociales. Por favor. Bueno, eso es indiscutible. Es necesario. Es decir, más aún si se trata de un gobierno que todo el tiempo dice ser un gobierno progresista. Es decir, no tiene sentido que un gobierno progresista esté bronqueado con las organizaciones sociales. Bueno, pero eso me hace pensar que el gobierno progresista de Correa sí estaba bronqueado con las organizaciones. Sí, indudablemente. Y ahí lo cual hace pensar que no era progresista. No, o sea, digo, eso no determina el carácter del gobierno. Me parece que ahí más bien es curioso esto de que el enfrentamiento entre las organizaciones sociales y el correísmo es algo así como un enfrentamiento entre hermanos enemigos, digamos. Es decir, se supone que ideológicamente hay cierto campo común. Y me parece que por una serie de conflictos de otro tipo, esto más bien se fue agudizando en lugar de poder encontrar un modo de destrabarlo. Creo que en ese sentido también Lenín Moreno ha dado señales interesantes de que podría tener cierto acercamiento a las organizaciones sociales. Habrá que ver hasta dónde. Creo que ahí sí hay que hacer cambios importantes en el modo, en esta tendencia que a mí me parece que sí ha sido muy perjudicial, esta tendencia a la judicialización permanente de todos los problemas. ¿No? Doctor, otro de los elementos es que el modelo de Rafael Correa se fundamentó, se basó en la inversión del Estado, en los recursos del Estado. Había mucho dinero como consecuencia del precio del petróleo adecuado y entonces el Estado tenía un rol fundamental y se descuidó a lo privado. Ahora cuando los precios bajan hay que atender a lo privado. Entonces un poco lo del modelo me parece interesante conocer su opinión. Claro, pero también el tema es que en la construcción del gabinete de Moreno tú estás viendo dos concepciones diferentes, ¿no es cierto? Por una parte está
está la gente que dice lo que acabamos de escuchar, hay que tener cuidado con inversión privada porque después meten dólares y sacan más, lo cual tiene una lógica absurda, es decir, es una ecuación que entra en pocas cabezas. Y por otro lado, tienes el Ministerio de Comercio Exterior, de lo que yo sé, el futuro ministro es Pablo Campana, que un poco abriría el tema del comercio exterior a los sectores agroexportadores de la costa, a quienes les interesa sobre todo potencializar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Entonces, vas a tener dentro del gabinete esta ortodoxia política, llamémosle así, de izquierda, de que no a la inversión privada, y vas a tener en las áreas comerciales y en áreas que también son importantes. Tengo buenas referencias del futuro ministro de Hidrocarburos, del futuro ministro de Telecomunicaciones. Entonces, en esas áreas tú vas a tener gente aperturista. El problema de Moreno, así, a prima facie, ¿no? a primera vista, es en una reunión de gabinete cómo va a ir armonizando estas dos a lo que posiciones. llaman los prácticos frente a los ideólogos. Correcto, pero los que van a generar el billete. A ver, David. Son los prácticos, esos son los del billete. Sí, ¿Cómo ves el gabinete? Casi me olvido de eso, porque yo quería estar de acuerdo en algo y discrepar en algo. Y al final ya tuviste que discrepar. Aguilar. Sí, porque... Digo, estar de acuerdo con algo me parece importante, que Ramiro lo decía en una que me pareció una estupenda entrevista en Plan B, que la publicaron hace algún tiempo, esto de que los actores políticos no leen bien la realidad del Ecuador. Es decir, se les ha cambiado tanto que todavía tienen dificultades y que llevó a las derrotas electorales de algunos. Pero no estoy de acuerdo con la lectura que haces, Ramiro, de cómo está el país ahora. Es decir, eso de que sería esta vieja estructura de los 60... hay un montón de indicios que muestran que eso está completamente lejos de ser cierto. Es decir, y voy a referirme precisamente al hecho, a propósito de la presencia de Pablo Campana en el gabinete. Ahí están unos nuevos grupos económicos que vienen de antes del correísmo. O sea, más bien uno tendría que preguntarse ahí en qué medida el correísmo no es expresión política de lo que esos grupos hegemónicos han venido haciendo en el país, no solo en la política, en la economía. Es decir, esos grupos económicos han transformado, no solo esos grupos económicos, pero digamos, ellos han transformado significativamente la estructura económica del país. Y ahí yo señalaría... Pero ¿cómo piensas? No se han enriquecido, hermano. Ah, no, claro que se han enriquecido, por supuesto. Es el tema. Pero, ¿Y por qué sí hay unos buenos y otros malos? No. O sea, digo, es que no se trata de hacer una valoración moral. Se trata de hacer una moral, valoración objetiva de qué significan. Es decir, estos, a diferencia de los viejos grupos oligárquicos, son grupos que están muy interesados en desarrollar un mercado interno, por ejemplo. Son grupos a los que les conviene que hayan políticas redistributivas porque generan mayor demanda interna. Eso es algo que, además, a mi modo de ver, se ha discutido poco sobre el carácter que ha tenido el proceso político en los últimos años. Y uno tiene que entender que ahí estamos hablando de grupos empresariales que son bastante diferentes a las viejas oligarquías y que tienen un proyecto de país diferente. Ah, es interesante. Y que ahí se vinculan, además, con la dinámica que el correísmo ha tenido. Y que ahora sí favorecen estas dinámicas. A ver, yo estoy de acuerdo, ya vamos viendo por rumores cuáles son los posibles ministros. Todavía no ha dicho, el presidente electo no ha dicho nada, pero ya por nombres vamos viendo. Yo veo dos corrientes, y lo escribí esta noche, está publicado en redes. No voy a ver muchos cambios en el área social cuando veo un Richard Espinosa que tanto daño hizo al IES, por ejemplo. Ya veo que está en la lista. O sea, ¿en qué vamos a esperar un cambio ahí en el tema de jubilación, en el tema de los maestros, muchas demandas que está de la gente de la tercera edad? Cuando veo gente como Pavel, que en la primera sesión, y ahorita que veo el reportaje, bueno, en esa línea va a ir él a defender, hay gente incondicional del correísmo que se va a pegar como la garrapata en el nuevo gobierno de Lenin para ir controlando, a ver por dónde, para no dejar desviar mucho al otro lado a Lenin. Entonces, cuando le veo hoy a Pavel que dice, cuidado con los inversionistas privados, no hay que confiar mucho. O el dinero electrónico, las tasas de interés. Y dice además, vamos a incentivar el dinero electrónico, pero el dinero electrónico hay que incentivar cuando haya dinero. No porque es electrónico, vamos a comenzar a mandar twitteres diciendo, te mando, pásame una cocina de inducción por 1.500, ve, toma, ya te mando un chat. No, tengo que tener dinero en el banco. Segundo, ¿cómo nosotros vamos a confiar en esos impregnados de Alianza País que no están en condiciones de dialogar? Analicemos la primera sesión, la primera intervención de Alianza País del día domingo. Dos asambleístas la tengo en la mente ya. El uno, que viene de una provincia con una población mayoritaria de los indígenas, Juan Cárdenas. En su primera intervención termina diciendo los ponchos dorados. Le digo otra vez Rafael Correa en este nuevo periodo. Él nos ha humillado tanto porque para nosotros poncho dorado significa lo peor.
que el indio no puede poner zapatos, que el indio no puede ser funcionario público, que el indio no puede ser burócrata. Entonces, cuando el segundo, Pavel Muñoz, termina con el mismo discurso que prácticamente le da en la mano extendida y dice los sicarios de tinta. Entonces, si miramos el discurso, ¿por dónde van a llevar estos rezagos del correísmo que se van a pinchar y no van a soltar fácilmente a Lenin? Entonces considero que la conformación del nuevo gabinete está en riesgo. Okay. O se pegan todos los correístas o algunos van a ser nuevos, como ya lo han dicho ustedes. Yo Ramiro, esta apreciación que dijo David me parece interesante, que hay un sector empresarial que se ha modernizado, que ha cambiado su rigor, en fin. Y que se ha enriquecido también. Bueno, pero eso lo dijo él. Es decir, no, eso lo dije yo. Eso lo dije yo. Porque mira, hay un grupo empresarial que siempre estuvo con Moreno. Con Correa. Con Moreno, en la campaña. Y que además ha hecho una enorme fortuna con Correa. ¿A quién crees que benefició al final del día las salvaguardias, por ejemplo? A los vendedores de electrodomésticos, pues. ¿A quiénes crees que beneficiaron todas las trabas comerciales? A quienes han creado en el Ecuador falsa industria. ¿A quienes les otorgaron la construcción en esta alianza pública-privada de la construcción del puerto de aguas profundas de Pozorja? ¿No fue un grupo donde está integrada también la señora Novoa? Cercanos al nuevo ministro. Entonces, lo que ocurre, y aquí vuelvo a mi teoría inicial, que ojalá me equivoque, porque además el reto es que el Ecuador crezca a la par, ¿ya? Pero han habido sectores económicos en el país que se han enriquecido mucho en el correísmo, pero que no necesariamente han generado fuentes de empleo, que no necesariamente han generado industria nacional, que no necesariamente han generado crecimiento económico del sector privado. Y por otra parte, han habido sectores que han sido desplazados del crecimiento económico. Los pequeños importadores fueron masacrados por la política económica del correísmo, masacrados. Los pequeños importadores, los pequeños comerciantes. El 35% de la actividad comercial en el Ecuador se redujo a raíz de las erradas medidas económicas y comerciales. Entonces, el reto del nuevo gobierno es tratar de encontrar la vía en que el crecimiento económico del país sea fuerte. Pero si me pones un ñato que me dice, no, la inversión privada hay que darle suavetón nomás, porque resulta que meten más dólares de los que se van, hay que sacar de la billetera unos $5 y decirle, oye, compadre, anda a comprarte un hot dog, pues hermano, porque vos de economía no sabes nada. Okay. Tengo que ir a la pausa, volvemos en un instante. Hora 25 y nuestro tema de hoy es la transición del 24 de mayo. El gobierno entrante ha prometido instaurar un cambio de formas en el Poder Ejecutivo, pero aún no se sabe si aquello se traducirá o no en cambios de fondo. Las políticas que conducirá Moreno vendrán de la mano y también de las cabezas del gabinete que lo vaya a acompañar. Parte de este gabinete se conforma de la siguiente manera. María Fernanda Espinosa será la nueva canciller de la República. Ella es, por ejemplo, una figura muy cercana a Lenín Moreno. Actuó como ideóloga política de su plan de gobierno y antes de ingresar a la función pública fue profesora de Flaxo y hizo su especialidad en políticas étnicas y ecológicas. En el 2008 fue asesora del presidente de la Asamblea Constituyente y representante de Ecuador ante la ONU. Después llegó a ministerios como el de Relaciones Exteriores, la cartera de Defensa y la de Patrimonio. En la actualidad ha acompañado al presidente electo en visitas a Colombia y Perú para fortalecer vínculos diplomáticos. En la Secretaría de la Administración, que se fusionará con la Secretaría de la Presidencia, estará el nicaragüense Eduardo Mangas. Él es esposo de María Fernanda Espinosa. Mangas ha sido asesor de Lenín Moreno en la ONU, asesor de la Vicepresidencia de la República con Jorge Glass y asesor de Ricardo Patiño en la Cancillería. Frente al Ministerio de Defensas, en cambio, estará Miguel Carvajal. Él es académico y fue asesor de los Ministerios de Turismo y Ambiente en el gobierno de Gutiérrez. En el gobierno de Rafael Correa ejerció el Viceministerio de Defensa, así como el de Seguridad. Desde ese último ministerio creó la Secretaría Nacional de Inteligencia, criticada por detractores del gobierno que la consideran una herramienta de espionaje.
En su nueva labor como ministro de Defensa se espera apertura al diálogo con las Fuerzas Armadas tras una etapa conflictiva con el Poder Ejecutivo. El titular de la cartera de Finanzas será Carlos de la Torre, economista y académico en la Universidad Católica, también asesor del Banco Central. En entrevistas públicas, de la Torre ha dejado claro que respalda la idea de mantener una moneda propia y continuar los préstamos del Banco Central a instituciones del Estado. El puesto estratégico de la gobernación del Guayas lo ocupará José Francisco Ceballos. El exfutbolista fue ministro de Deporte y presidente de Barcelona, y su fama nacional podría convertirlo en la carta del oficialismo para arrebatar la alcaldía a los socialcristianos en 2019. Estos son solo 5 de los miembros de un gabinete en el que algunos ministros salientes se mantienen en el poder, otros cambian de cartera de Estado y varios personajes se reciclan de otros cargos en el gobierno de Correa. Bien, y como es lógico, una gestión de gobierno la hacen los seres humanos. Y ahora hemos conocido algunos de los nombres que han sido mencionados como posibles funcionarios en el gobierno de Lenín Moreno. Los seres humanos son los que gobiernan finalmente. Sí, y ahí hay pensamientos, ahí hay pasiones, hay emociones, hay, en fin, todo lo que somos los seres humanos. Intereses sobre todo. Está. A ver, yo había dicho ya antes de que presenten el gabinete, yo había dicho que siempre va a haber un conflicto de interés de los que se van y de los que vienen ahora. Y ahí al presidente les va a tocar un trabajo muy fuerte de identificar en qué sitios estratégicos tiene que estar gente de confianza. Todo va a depender de su buen gobierno para que la oposición termine reconociendo que podemos estar mejor con Lenín Moreno. Yo sí doy una esperanza al pueblo ecuatoriano y tenemos derecho de dar una oportunidad y decir, va, ¿acaso todos nosotros no confiamos en Rafael Correa y hasta les llevamos a Zumbawa? Yo digo yo. Nosotros, cuando hablo del sector social indígena, nosotros hasta le entregamos el bastón del mando. El bastón de mando para nosotros es como la cinta presidencial, la banda presidencial que hoy dice Rafael Correa, que la banda le queda muy grande al presidente, por lo tanto sería un desperdicio cortar. A mí eso me dice muchísimo. Es mezquino con su sucesor. Lourdes, ¿a usted no le llama la atención que en los nombres que se mencionan, en las tareas que van asumiendo cada uno, no aparece Jorge Glass? A ver, a nosotros nos llama la atención más bien de cómo está escondiéndole a Jorge Glass y está yendo a las reuniones, incluso con los personajes que aparece Lenín Moreno, y aparece él solo, porque sí va a pesar muchísimo la carga de los 10 años que te trae también consigo Jorge Glass. Y no solamente en campaña, ahora para el ejercicio del poder. Y ojalá no sea ese escondite del vicepresidente por el tema de la posible lista de Odebrecht, que ya cuando esté en el gobierno sí va a salpicar. Entonces, yo aspiro que la conformación de todo ese gabinete sea escogido por el presidente. Eso va a ser en bien del país. Yo estoy preocupada, ¿quién va a ser, por ejemplo, el tema agrario? La deuda eterna para la sierra, y ahí Ramiro ha dicho claro, la costa está preparada para ser exportador en el nuevo convenio con la Comunidad Europea. Y la sierra siempre ha alimentado al país, la sierra da de comer al Ecuador. Y esa es la deuda más grande de este gobierno, que destinaba no más de 200 millones de dólares al año, cuando a la Supercon, a la comunicación ponía como 900 millones de dólares. Gracias, Lourdes. Ramiro. Bien, a ver, yo quiero poner dos cosas más sobre la mesa. La primera, de la lucha contra la corrupción. Es decir, yo creo que el presidente Moreno es inevitable que entregue a la justicia a funcionarios corruptos del correísmo, porque de lo contrario el mensaje que dará al país a mí me da igual. Es decir, a mí ni me va ni me viene el tema de la corrupción. ¿Usted cree que tiene que sacrificar a compañeros, a corruptos, a los que sean corruptos para tranquilizar un poco? Para dar un mensaje de transparencia al país. Y hay algunas cosas, escucharán esta entrevista porque a veces suelo leer bien la política del país y no me equivoco. A veces me equivoco terriblemente también. Bueno. No se sorprendan si el presidente Moreno termina dentro de su periodo y probablemente dentro de los primeros 2 años convocando a una asamblea constituyente. Porque todos estamos conscientes de que la Constitución necesita ajustes. Pero porque la tensión política porque tienes que ajustar sobre todo, eliminar la función de transparencia. Pero eso le permite a él gobernar con más facilidad, con más tranquilidad. Pero puede ser que también sea un estorbo en el momento en el que el presidente queda colgado con autoridades de control puestas por el correísmo. Especulo, veamos si tengo razón o no. Y la segunda cosa es que probablemente quiera deshacerse en términos políticos de su vicepresidente
porque le va a generar en este historial un poco gris del manejo del poder que ha tenido el vicepresidente de la República, probablemente quiera deshacer. Y en ese deshacerse del vicepresidente empiece por entregar cabezas que en un momento determinado puedan complicar judicialmente al vicepresidente. David, es un poco la idea de que los fantasmas le van a empezar a aparecer a Lenín Moreno de estos 10 años. Sí, bueno, habría que ver cuántos son los fantasmas que le van a aparecer. A mí me llama mucho la atención porque la oposición juega a hacer lo mismo que intentaba hacer con la Asamblea, ¿no? Esto de que la Asamblea se bronquee con Correa y se bronqueen a morir y se convierte en una ruptura para debilitar al correísmo, obviamente. Tampoco es que todo... Digo, no hablo por los exasambleístas aquí presentes, pero digo, buena parte de la oposición jugaba a esto para provocar una ruptura dentro del correísmo, ¿no? Es más, desde la Asamblea Constituyente, es una vieja estrategia. Recuerden que ahí se hablaba de acostistas y correístas. Y no digo que no habían tensiones reales ni en la Constituyente, ni en no sé qué. Por supuesto que sí. Pero claro, ahí país sabrá, digo, una de las grandes incógnitas para analistas, para académicos y para los políticos es qué es Alianza País como organización política. Pero digo, no solo para denostarle y decir no es nada, sino que creo que estamos lejos de entender cómo está funcionando como organización política. Y ahí están los bandos. Digo, estamos lejos. O sea, yo personalmente no logro ver todavía bien cómo es que funciona como organización política, pero es cierto que funcionan y han tenido un éxito político impresionante. Pero porque hay un personaje estelar que es Rafael Correa. Pero creo que no es solo el momento en que no hay un líder que sea capaz de maltratar a sus funcionarios en una sabatina. No, o sea, digo, no voy a decir que no, es decir, el peso de Correa ha sido muy fuerte, pero insisto, o sea, pero sí, hay que ver cómo de un plumazo la complejidad política de eso, porque además yo digo, ahí hay elementos nuevos que explican, no solo Alianza País, explican a Creo también, por ejemplo. O sea, es decir, hay cambios en la dinámica política del país que sería interesante analizarlos, sobre los que yo no tengo todas las respuestas, por supuesto, pero me parece, digo, volviendo sobre el argumento, que se está jugando a tratar de crear una ruptura total entre Lenín Moreno y Rafael Correa, y eso es absurdo. Bueno, ese es un poco también de la actitud que tenemos, que nos vamos a solazar el momento en que se produce. Exacto. Eso es así, pero también desde la otra orilla, es porque eso se produce. No, hay tensiones internas, pero digo, por principio, y ahí se me parece que es necesario distinguir. A ver, ¿qué es el cambio de estilo? Es decir, es cierto manejo de la política en el que desearíamos, y me incluyo, que hayan ciertos cambios, y qué es el modelo y el proceso y el proyecto político donde por obvias razones debe haber continuidad, porque la mayoría del país decidió que ese proyecto continúe. Ok, Ramiro. No, yo lo que te quiero decir es, no solamente se trata aquí de crear, o al menos yo no estoy en eso y ninguno de nosotros tampoco, de crear esta falsa disputa entre Moreno y Correa. No, es más, en lo interno me tiene sin cuidado. El tema es que hay cosas en las que el país rebasó el vaso, corrupción, por ejemplo. Entonces, la impunidad frente a la corrupción le plantea al presidente Moreno la necesidad de entregar a los corruptos a la justicia, pues, y de buscar una justicia por lo menos con apariencia de independencia. Y en otro tema es el tema de la salida a la crisis. Mira, Pavel Muñoz, quien en lo personal es un gran tipo, si estos son cuestionamientos políticos, no personales. Yo jamás he hecho de la diferencia política, diferencia personal. Pero ¿cómo puede decir vamos a potenciar el dinero electrónico sin darse cuenta de lo que implica eso que Lourdes lo ha apuntado muy bien? Tú no puedes emitir moneda, porque el dinero electrónico es moneda, sin tener respaldos para emitir la moneda. Entonces no se trata de que tú quieras potenciar el uso del dinero electrónico, porque no es lo que inicial y perversamente quisieron vender como lo que se conoce como emisión secundaria, es decir, que se vayan reproduciendo las transacciones financieras conforme entran en el mercado financiero. Por eso es que los bancos con responsabilidad, con mucha responsabilidad, dijeron, hey, si usted no me da garantías que permitan acreditar la reserva correspondiente a lo que usted emite en dinero electrónico, yo no puedo entrar en ese juego, porque entonces decapito la actividad financiera del país. Mira, en este momento el Ecuador lo que necesita es tranquilizarse, paz, objetividad, acuerdo nacional, como ha mencionado Lourdes, una actitud del presidente Moreno de ver hacia adelante. Y te digo dos cosas. Alianza País es el movimiento político más organizado del Ecuador, sin duda, pero porque tiene algunas cosas que la oposición no tiene. Dinero, todo el dinero del Estado, la capacidad de dar cargos públicos, porque mucha gente hace política para conseguir empleo. Y tercero, tiene la posibilidad de, y en eso sí hay que reconocerlo, de aparaguar sus diferencias, tan aparaguadas están que hay dos sectores, como tú mencionaste en tu intervención inicial, que son de izquierda y derecha, cobijados dentro de un eslogan revolucionario. Okay. Eso la oposición no pudo tener. Lourdes. A ver, yo considero que
los sectores sociales van a esperar mucho para legitimar o no en el camino a Lenín Moreno demandas que están ahí. Por ejemplo, la criminalización. ¿Qué vamos a hacer? ¿Viene la amnistía o no? La Asamblea Nacional, no es que hemos criticado para que se pelee el Ejecutivo con la Asamblea, no. Pero sí hemos cuestionado que toda iniciativa que ha venido ha sido desde el Ejecutivo y pasa con los 100 votos. La Asamblea Nacional no ha tenido la capacidad de promover desde su propia instancia una independencia legislativa en coordinación, sí, pero no así sumisa. Y un día salió la presidenta. Lourdes, ¿dónde crees que se va a expresar esa agitación, esa tensión, en fin, social? Yo creo que la gente va a esperar, le va a dar una oportunidad. Pero ahí viene una proyección de la política pública de Lenín Moreno, no solamente en el cambio del estilo. Ya, bueno, el uno era peleador, el otro es conciliador. Entonces, esa conciliación tiene que ir de la mano. Políticas públicas para pueblos indígenas, para los maestros, en el tema de la salud, en el tema de los afiliados, la seguridad social. Tiene que haber una política pública. En el caso nuestro, de la criminalización, lo decimos, lo primero, amnistía. Y el hecho de la CONAIE dice, primero amnistía, luego el diálogo. ¿Por qué? Porque tú no puedes ir a sentar en la mesa cuando tenemos detenidos, cuando tenemos en el proceso nacional más de 700 criminalizados. Segundo, esperamos que el presidente viabilice no solamente derechos individuales, sino derechos colectivos, que les sirva a todos. ¿Qué va a hacer en el tema de reincorporar la confianza en las libertades? Para que todos nos sintamos libres, que por salir a las calles no vayamos a la cárcel, que por opinar. Hasta los dibujantes, hasta los que hacen caricatura ya no pueden hacer chiste porque les van a criminalizar. Lo que tiene que hacer el presidente entonces ahora es decir, a ver, todo lo malo que ha hecho este señor, que se va, no lo voy a repetir. Yo tengo mi otro estilo, pero ese estilo tiene que ser de fondo y no solamente de forma. David, casi 30 segundos y después Ramiro con ustedes. Bueno, muy rápidamente. Sí, rápido. Debería exigir equidad de tiempo, además. A ver, muy rápidamente, no quisiera dejar de referirme a dos cosas. O sea, me parece que primero el proyecto del correísmo ha tenido una ventaja política que sería interesante que los otros actores políticos la miren también. Y es que en cuanto a proyecto político, no me refiero a detalles o cosas marginales, en cuanto a proyecto político, no le han mentido a nadie. O sea, lo que dijeron es, vamos a generar este tipo de proyectos desde el principio. Cierto. O sea, a ningún momento dijeron, no vamos a dejar que los grupos económicos ganen, por ejemplo. O sea, lo que han dicho es que ganen, pero que repartan. ¿Y quién hace esa repartición? El Estado. Y eso le ha dado una enorme legitimidad política. O sea, es parte de, más allá de hacer cualquier valoración moral de si es bueno o malo, de los medios que han utilizado. Es decir, eso les ha dado, en buena medida explica la legitimidad política que tienen como movimiento. Porque no le han mentido a nadie en ese sentido. Y lo segundo que me parece sumamente importante es eso de hay que darle terrenalidad a lo del diálogo. Porque lo del diálogo puede ser un saco de sastre en donde un montón de sectores empiezan a tratar de aprovechar a ver si algo encuentran. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Y vuelvo sobre el proyecto. Es decir, ¿cuál es el acuerdo mínimo del que estamos hablando? El acuerdo mínimo es, por ejemplo, vamos a mantener ciertas políticas de redistribución y reducción de la desigualdad como un acuerdo nacional en donde los sectores, inclusive los de derecha, van a aceptar que eso no se toca, por ejemplo, que es lo que el país en 10 años ha dicho insistentemente, ese modelo queremos, ¿o no? Estoy sobre el tiempo, David, lamento mucho. Ramiro, es verdad lo que dice. Sí. Si tú lees los planes de gobierno presentados al Consejo Nacional Electoral en estos años, ahí está todo. Lo que pasa es que son planes de 300 hojas que dudo mucho que todo el mundo se haya dado el trabajo de leer. Eso es verdad. Lo que sí hay que ratificar es una cosa, y es que se han dado modos, y espero que el presidente Moreno no cometa el mismo error, de llenarse los bolsillos a costa de un discurso revolucionario que lo estamos pagando todos. Muchísimas gracias la presencia de ustedes. Gracias a nuestros amigos televidentes. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.